Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros legisladores y legisladoras, medios de comunicación y público que nos acompaña. Como diputada de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y como mujer comprometida con la lucha de inclusión y el respeto a los derechos humanos, subo a esta tribuna a dar el siguiente posicionamiento. Hoy se cumplen 103 días de la entrada del nuevo gobierno federal, el de la llamada Cuarta Transformación, que se ha encargado hasta el momento de dar únicamente discursos bonitos, llenos de ilusiones y buenos deseos, como si todavía se siguiera en una campaña electoral, cuando debieran de entender que el momento ya pasó. La gran mayoría de los mexicanos le otorgaron su confianza y por lo consiguiente la oportunidad de gobernar que tanto pedían, por lo que ahora exigimos y demandamos verdaderas soluciones a los problemas que presenta nuestro país. No queremos discursos, queremos hechos, queremos realidades y soluciones. En realidad, la realidad para que México avance tiene que hacerse y actuarse con prontitud, demostrar con acciones concretas que realmente se quiere cambiar lo que se ha hecho mal y mejorar lo que se ha hecho bien e implementar nuevas acciones que el gobierno federal decida convenientes para la mejor calidad de vida de todos los mexicanos y las mexicanas. Ya no vamos a permitir más excusas de corrupción. Tienen todo para darle a nuestro país un rumbo próspero, lleno de desarrollo y de oportunidades para todos los mexicanos. Tienen la mayoría de los congresos locales del país, tienen la mayoría en la Cámara de los Diputados y en el Senado de la República. Tienen todo en bandeja de plata para hacer bien las cosas, por lo que quizá a veces no existe voluntad para querer transformar verdaderamente a nuestro país. Pero este posicionamiento no es para enfrentar ni para pelear con el gobierno federal, sino todo lo contrario. Como ciudadana, quiero que mi país salga adelante, quiero que las cosas se hagan bien para que las familias mexicanas estén mucho mejor, por lo que seré una aliada en todo lo que contribuya para hacer esto posible y ayudar a la Cuarta Transformación a hacer de México una nación próspera y productiva. Pero también alzaré la voz cuando se pretenda dañar, afectar o lesionar a algún mexicano o a los mexicanos, como es el caso al que haré referencia a continuación. El CONADIS, por sus siglas, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es el órgano del gobierno encargado de impulsar al interior del gobierno federal todas las acciones y políticas necesarias para que las personas con discapacidad sean visibles e incluidas en las políticas públicas que implementa cada gobierno. Hasta la fecha, 103 días del actual gobierno federal, no contamos con un titular de la CONADIS y hay fuertes rumores y una incertidumbre de organizaciones civiles en pro de los derechos de las personas con discapacidad de que este consejo va a desaparecer, lo que significa una afectación a los derechos humanos de más de 7 millones de mexicanos que viven con alguna discapacidad en nuestro país. Esto es un retroceso grave para nuestro país, es un retroceso grave para la preservación y la conservación de los derechos humanos por los que tanto ha luchado este país con los gobiernos, buenos o malos, que han tenido. En el 2007, México ratificó la Convención Internacional de los Derechos Humanos en cuestión de personas con discapacidad y donde diéramos a conocer en el año 2009 como gobierno a la alta comisionada de las Naciones Unidas que se había designado al CONADIS como el mecanismo federal gubernamental de coordinación para facilitar la adopción de medidas a la aplicación de dicha convención, con lo que se pretende, se pueden vulnerar aún más
los derechos de esos 7 millones de mexicanos con alguna discapacidad, así como se pueden coartar las oportunidades para que tengan un acceso a una mejor calidad de vida y a un desarrollo humano a la que todos, con o sin discapacidad, tenemos derecho. Lo que también es una realidad es que las instituciones y los programas que se crearon en gobiernos anteriores, los que fueron exitosos, los han estado desapareciendo, excusándose en la premisa de que están o estaban llenos de corrupción. Pero no se puede pretender que les creamos que el objetivo de la desaparición de tales programas exitosos ha sido el combate a la corrupción cuando le otorgan perdón a delincuentes, o como sucedió ayer en el Senado de la República, donde la mayoría de Morena, a solicitud del presidente de la República, eligieron y nombraron como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Yasmín Esquivel Moza, quien ha sido muy cuestionada por las organizaciones civiles ante un posible conflicto de intereses y corrupción, pues es la esposa del compadre y constructor favorito del presidente Andrés Manuel. Me refiero a José María Riobó. Así que en este sentido pierden toda credibilidad en su combate a la corrupción, por lo que desde Yucatán me uno a la solicitud que ya hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya le hicieron un extrañamiento de la ONU al gobierno federal y miles de organizaciones de la sociedad civil para que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconsidere la situación y otorgue no solamente los recursos que están asignados al presupuesto y que están detenidos, sino nombre a un titular urgentemente en el CONADIS. Les solicito también amablemente a mis compañeros y amigos de Morena que por favor sean portavoces de este mensaje. No es de Katia Bolio, es de más de 7 millones de mexicanos que pedimos justicia y derechos humanos para las personas con discapacidad. No a la desaparición del CONADIS, sí a nombrar un titular y sí a su fortalecimiento para el bienestar de las personas con alguna discapacidad permanente, parcial o total. No se puede pretender avanzar en temas de discapacidad dando únicamente pensiones o becas y menos incrementándoles solamente 40 pesos, como pretende hacer el gobierno federal, y esta fue una declaración en una conferencia mañanera. Con 40 pesos no se van a construir banquetas, rampas, accesos, ni vamos a generar políticas públicas para ayudar a las personas con discapacidad, ya que han dicho que al desaparecer el CONADIS, su presupuesto lo utilizarán para incrementar en esos 40 pesos las pensiones o becas que acabo de señalar. Por lo que pido, y lo pido a nombre de más de 170 organizaciones de México y de Yucatán, inclusión, no solamente pensión. Las personas con discapacidad y sus familias no estamos pidiendo asistencia pública, no estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo justicia igualitaria, justicia de derechos humanos y que existan las políticas para la inclusión de las personas con discapacidad a la educación, a la ciencia, al arte, a la cultura, a la recreación, a la movilidad urbana, ya que puedan tener una mejor calidad de vida. Bastante complicada es vivir con una discapacidad para que además hoy se pretenda desaparecer a este buen órgano que me consta como diputada federal que trabajan y trabajan muy bien. Ahí no creo que haya corrupción. A lo mejor se pretenden hacer otras cosas con ese presupuesto. No es suficiente con lo que ya hicieron. No se vale ya acabar con las estancias infantiles. Los refugios para mujeres en situación de violencia también los está cerrando el gobierno federal. No se vale acabar con los comedores comunitarios que ayudan a muchas personas en calidad de indigentes o que no tienen 10, 15 o 20 pesos al día para llevarse un pedazo de pan a la boca. Y tampoco se vale ponerles brazaletes para que vayan por 5 pesos a comprar a tienditas o a comercios donde el gobierno pueda tenerles un subsidio. Eso me suena más a corrupción. No podemos dejar en desamparo a los grupos en situación de vulnerabilidad. Es cuanto, y no a la desaparición del CONADIS desde Yucatán.
Gracias. Gracias, diputada.